Hola chicos, bienvenidos al vídeo de recomendación de libros del mes de septiembre de 2023 en el Patreon de la Bruja Verde. Y para este mes os traigo un libro sobre parapsicología, que en este caso no es releído, sino que lo compré y es la primera vez que lo he leído y me ha gustado mucho. Creo que lo vais a notar porque vosotros sabéis que cuando un libro me ha gustado mucho me emociono mucho y se me nota muy eufórica. Bueno, el libro es Manual del Investigador de Fenómenos Paranormales de Jorge Liébana. A ver, ya sabéis que a mí me gusta traeros a veces libros de parapsicología. Tengo muchos desde que era adolescente porque intentaba dar respuestas a cosas que a mí me pasaban, a fenómenos que he vivido, a cosas relacionadas con las capacidades psíquicas. Entonces, pues de vez en cuando os voy trayendo recomendaciones de libros tanto de los que podrían ser de parapsicología como de los que podrían ser de capacidades psíquicas. Y bueno, este libro me ha gustado mucho, pero mucho de verdad. A ver, el autor Jorge Liébana es de Córdoba y ha participado en grupos como Córdoba Misteriosa, ha participado en Cuarto Milenio, ha trabajado también en algunas investigaciones con el grupo EPTA y más. Y por su cuenta, obviamente, estudia todo esto por su cuenta. Bueno, lo interesante que tiene el libro, vamos a ir por partes, lo interesante que tiene este libro es que te enseña muchas cosas de parapsicología si tú quieres empezar a entender cómo funciona, cómo se investiga y todo esto, pero también si ya sabes, pues cuenta muchas cosas interesantes, te da su punto de vista y tal. Te hace un recorrido histórico en principio por la parapsicología y por cómo se empezaron a intentar captar los fenómenos extraños, ya sea que algunas personas captaron por casualidad voces, imágenes, etcétera, o ya sea que hubo personas que para tratar de investigar más pues crearon inventos, artilugios para intentar pues recoger fenómenos, presencias del más allá, todo esto. Bueno, entonces es interesante porque te hace un recorrido histórico de cómo se han captado, con qué máquinas, de qué forma, a lo largo de la historia, pues todos esos fenómenos extraños, hasta llegar a cómo se puede hacer hoy en día. Además, otra de las cosas que yo creo que es interesante es que la mayoría de libros que os enseño o que yo tengo y he leído, pues se quedan como mucho en grabadoras de cinta, televisores antiguos, y él ya aquí va más allá y pues, por ejemplo, aquí te expone cómo puedes captar fenómenos, aquí, cómo puedes captar fenómenos pues con tecnología de hoy en día, digital, incluso para que os hagáis una idea de lo práctico que es. Aquí te está hablando de una vez que hayas conseguido, por ejemplo, captar una psicofonía, pues cómo puedes hacer para analizarla, para ver si es real, si es una pareidolia, si es fruto de la casualidad o de algo que parece lo que no es, ¿no? Entonces te explica un programa que él usa, que se puede descargar gratuitamente, cómo usarlo y todo lo que tienes que hacer. Es que encima es práctico y te enseña muchas cosas que puedes hacer, cuáles son los pasos que tienes que dar, cuál es el material que tienes que tener y todo lo que tienes que hacer, cómo se investiga, todos los pasos hasta llegar al final. Te explica todo eso. Entonces, es un libro muy práctico. Como veis, no es muy gordo, se lee súper rápido porque además a mí la verdad es que me atrapaba totalmente, pero de leerlo en muy pocos días. Y está escrito de una manera muy ágil. Es que también sabéis qué pasa, que me resultaba súper intrigante. Él te cuenta fenómenos, y aquí quiero decir una cosa porque fue nada más empezar el libro y empieza a hablar de un fenómeno extraño del que yo llevo toda mi vida escuchando hablar. Y él lo vivió y nos cuenta en el prólogo, nada más empezar el libro, nos cuenta ese fenómeno extraño y qué fue lo que hizo
que él se adentrara en el mundo de la parapsicología o tuviera esa inquietud por saber todo aquello que desconocemos en referencia a todo lo que tiene que ver con ovnis, espíritus y tal. Bueno, pues es un fenómeno extraño que os lo voy a contar por si alguno lo habéis vivido, que yo he escuchado toda mi vida hablar de ello porque mis padres y mis 2 hermanas lo presenciaron. Yo no lo presencié porque al parecer estaba dormida en el asiento de atrás del coche o algo así. Y me río porque pienso, pues menos mal que no lo presencié, porque si no estaría yo también metida en el fenómeno ovni y tal. Bueno, pues parece ser que lo que yo siempre he escuchado en mi familia, que un día que venían del campo vieron una luz en el cielo que subía y que bajaba y se quedaron todos alucinando, ¿no? Porque era una luz que se movía, no sabían qué era y obviamente todos pensaron que sería un ovni. Pues parece ser que fue un avistamiento masivo que se vio en varias provincias de Andalucía. Yo vivo en Huelva y el autor es de Córdoba y lo vio en Córdoba, pero parece ser que lo vieron en Córdoba, en Sevilla, en Huelva y probablemente en más provincias de Andalucía. Y aquí enseña el autor una foto de la noticia donde pues yo creo que se intentó tapar diciendo que era un globo meteorológico lo que tanta gente vio. Entonces, cuando yo leí esto, el día que empecé a leer este libro y leí esto, enseguida le hablé a mis hermanas por WhatsApp y les envié una foto de esta noticia que viene en el libro y les expliqué todo esto. Y entonces las 2 empezaron a contarme cómo era el avistamiento. Y me dijeron las 2, sí, nos acordamos y empezaron a explicarme lo que vieron y que era una luz. Y por lo que ellas me contaban, que además mi hermana mayor odia todo esto. ¿Y cómo lo contaba? Yo no me creo lo del globo meteorológico, porque es que lo cuenta mi madre, lo cuenta mi padre, lo cuentan mis hermanas, y ellos vieron una luz en el cielo que subía, bajaba, que se movía, y era como un globo, como un orbe de luz. Y yo no creo que fuera un globo meteorológico. Yo creo que eso es algo que contaron para que no hubiera, no sé, para que no cundiera el pánico, para que no hubiera histeria colectiva y todo eso. Pero que era una luz, no era un globo meteorológico. Entonces, bueno, pues cuando empecé el libro y leí esto, recuerdo que dije, pues empezamos muy bien, ¿eh? Empezamos muy bien porque toda mi vida he escuchado hablar de ese momento. Entonces, el autor parece ser que se me da. Y pues otra cosa buena que tiene el libro, como vemos aquí, que hay una foto de un periódico, que hay una fotocopia de un periódico, es que cada vez que te cuenta cosas, como por ejemplo, te está explicando cosas históricas que tienen que ver con la parapsicología, fenómenos, avistamientos o algo que se ha registrado a nivel parapsicológico con alguna tecnología del momento, pues te pone fotos, te pone noticias y luego también el libro tiene otra cosa interesante, a ver si lo encuentro, es que está lleno de códigos QR porque cuando él te está contando fragmentos de sus investigaciones y te está contando en tal lugar recogimos esta psicofonía, pues te pone un código QR para que puedas escuchar la psicofonía o si se recogió algo en vídeo, pues para que veas el fragmento del vídeo y tal, ¿no? Un poco como intentando darte pruebas. Aunque bueno, muchos de los que leamos estos libros como que no vamos a ser escépticos, la verdad. Pero bueno, y eso está muy bien, ¿no? Porque es como que intenta aportar pruebas todo el rato, lo respalda todo el rato con pruebas. Y bueno, pues los recomiendo mucho porque es muy completo. A mí me tenía muy intrigada, que es lo que estaba contando también antes, me tenía muy intrigada porque además de contarte pequeños fragmentos de cosas que él ha vivido en sus investigaciones, hay un caso de una niña que él te va contando y es súper intrigante y además es que lo divide en 3 en distintas partes del libro y yo creo que fue muy inteligente el autor
en no contarte la historia entera, sino en ponerla en distintas partes del libro, porque de esa manera yo por lo menos me quedaba intrigadísima y quería seguir leyendo para terminar de conocer qué es lo que pasó con esa historia y tal. Bueno, que me parece un libro fantástico, me ha gustado muchísimo y sobre todo es que yo he leído muchos libros y creo que ninguno es tan directo ni te da tanta información práctica para que tú te pongas a investigar. Luego hay otra cosa que me resulta interesante y es que, por ejemplo, reseñé un libro de Clara Tahoces y os dije que Clara Tahoces es completamente escéptica, investiga todo esto, pero es completamente escéptica. Entonces, el autor de este libro, Jorge Liébana, me da la impresión de que no es escéptico, de que trata de encontrar, y ese es el enfoque que él le da, trata de encontrar la causa de todo esto a nivel científico, ¿no? De poder probar que todo esto existe y que en realidad no es algo que sea una paraciencia ni nada de eso. Entonces, ese es el enfoque que él le da y me gusta ese enfoque porque yo siempre os digo, cada vez que os reseño, que os recomiendo libros de estas temáticas, no solo de parapsicología, sino de temas psíquicos y tal, yo siempre os digo que mi opinión es que estas cosas no son paranormales y sí son científicas, o por lo menos para mí no son nada mágico ni nada paranormal, son cosas científicas. Lo que pasa es que la humanidad todavía, aunque nos creamos muy avanzados, la humanidad no conoce todavía todo lo que ocurre, cómo funciona, todo lo que está a nuestro alrededor, nos falta mucha información. Y en mi opinión hay miles de personas que presencian fenómenos extraños porque nos falta información, no porque se lo estén inventando ni porque no sea científico, sino que no conocemos todo. Y siempre os cuento lo mismo, hubo un tiempo en que la gente no sabía que existía la electricidad, hubo un tiempo en que la gente no sabía que existía la circulación de la sangre, de hecho, al que descubrió la circulación de la sangre lo quemaron en la hoguera. Hubo un tiempo en que la gente pensaba que la Tierra era el centro del sistema solar y no lo es, y una serie de cosas similares. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. La ciencia no sabe por qué ocurren estas cosas, pero eso no quiere decir que sea una paraciencia ni que no sea científico. Y ahí está el papel del parapsicólogo, que tiene que descubrir o que investiga para intentar explicar por qué ocurre esto y para intentar dar pruebas y tal. Entonces, me da la impresión de que el autor piensa en esa línea también. Y hay otra cosa que yo os digo muchas veces, y sobre todo se lo digo a mis amigos, y es que a veces creemos en una serie de cosas o tenemos opiniones que son generacionales. Y creo que el autor es de mi edad. Y cuando lo leía, dice cosas que yo también digo. Y entonces todo el rato pensaba, pues es algo generacional. Porque las personas que tenemos la misma edad y además siendo andaluces, probablemente hemos vivido las mismas cosas. Y tenemos opiniones similares porque vivimos en la misma provincia y hemos vivido las mismas cosas en el mismo tiempo y tal. Y pues pensaba mucho en eso cuando leía el libro. Hay opiniones que son generacionales. Así que bueno, pues he concordado mucho con las opiniones y lo que piensa el autor y eso me ha parecido fantástico, la verdad. Porque realmente estás leyendo un libro en el que no tienes ningún pero, sino que estaba devorando el libro porque entendía claramente todo lo que él quería decir, estaba de acuerdo con las cosas y es raro no tener peros sobre un libro porque soy súper crítica. Pero bueno, que me ha gustado muchísimo. Creo que lo estoy explicando todo de una manera un poco desordenada, ¿sabéis? Pero que me parece un libro muy completo, que me parece fantástico para todos aquellos que queráis aprender el método del parapsicólogo, o si veis programas, documentales y llegan allí los parapsicólogos y tienen una serie de herramientas y vosotros queréis saber cuáles son esas herramientas, qué es una Spirit Box, con qué puedes captar psicofonías, con qué puedes notar que hay cambios electromagnéticos o
que hay termogénesis y todas estas cosas. Pues él te explica todo eso, te enseña cada uno de los aparatos y te enseña el método, te enseña todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que tener en cuenta, lo que no tienes que hacer, lo que no tienes que dejar al azar, porque entonces puedes captar cosas que en realidad son naturales y un largo etcétera. Por lo tanto, lo encuentro un libro muy útil, muy práctico, muy interesante y muy recomendable. Y bueno, pues realmente no tengo mucho más que decir. Y esta es mi recomendación de septiembre. Y ojalá que el autor escriba más libros. Porque de verdad que me ha gustado mucho, 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 mucho. Y yo los leería y os los reseñaría también. Os los recomendaría más bien. Entonces, bueno, pues que espero que os haya gustado muchísimo la recomendación de este mes. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo un mes más porque me hace muchísima falta. Y pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!